¿Existe una realidad primigenia, un principio único del que procede este mundo plural? ¿Existe una ley natural escrita en el corazón humano anterior y superior a las leyes humanas? Seguimos buscando las respuestas a estas y otras preguntas en el antiguo mundo griego y en el hombre de hoy. ¿Nos acompañas? El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada. Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Bienvenidos a este número redondo y capicúa de los programas del hombre de hoy y Dios. 575. Aquí llevamos ya como 14 años pensando, reflexionando con vosotros y buscando en ese corazón humano lo que llena el vacío que todos de una manera u otra tenemos hasta que nos encontramos con el infinito de Dios. Y una semana más me acompañan estas dos hermosas palomas. Paloma Niño, bienvenida. Un saludo para Luis Fernando y un saludo a todos los oyentes. Pues sí, de nuevo aquí con todos y también recibiendo mensajes de nuestros oyentes que la verdad que los agradecemos mucho y en concreto nos han escrito un correo desde Costa Rica. Que es de donde nos escribió el padre Luis Esteban, del que leímos un cuento muy bonito, ¿verdad? Sí, pues desde allí parece que tenemos bastantes oyentes y en este caso es Fernando Calderón Vargas quien se ha decidido a escribirnos y nos manda un saludo desde allí y nos dice: podría decirse que soy una especie de adicto de algunos programas de Radio María España. Uno de ellos, El hombre de hoy y Dios. Otros muchos me gustan y sufro por el cambio de hora en España. Eso significa que algunos de estos programas no los puedo escuchar con la misma facilidad. Admiro la preparación que se descubre mientras se recorre la ruta por la que nos llevan. Un libro, una canción, una película, un testimonio. Y creo que logran su cometido cuando me descubro entre ellos. Yo soy ese del libro, el de la canción, el de la película y el del testimonio. No saben cuánto bien nos hacen. Y sí es que sabemos aprovechar cada momento, sobre todo cuando tenemos experiencias que no sabemos cómo afrontar o que se esconden en nuestra intimidad. Dios los ha de bendecir abundantemente y cuánto quisiera que España resurja más fuerte, más libre y con una renovada fe. Eso le pido a Dios. Pues muchísimas gracias, eso pedimos todos, España, Hispanoamérica y el mundo entero. Muchas gracias, nos encanta compartir nuestro programa con esas hermosísimas naciones más allá del océano. Y luego tenemos otro comentario a través de nuestra página de Facebook que hemos seleccionado, el de Antonieta Mucientes, que nos decía: la verdad es que ya soy muy mayor y solo me convence y me gusta la filosofía que utiliza Jesús en su Evangelio. Y Rosalía acertó de pleno. Se refiere al programa pasado que hablábamos también del testimonio de Rosalía y termina Antonieta diciéndonos: así que primum vivere deinde filosofare. Bueno, muchas gracias. Claro que sí, es la plenitud de la sabiduría. Eso significa, filosofía significa amigo de la sabiduría, la amistad de la sabiduría. Pero sabemos que la sabiduría en último término es Jesucristo. Pero eso no quita que el Señor nos ha dado una razón y esa razón la usamos también y en concreto grandes pensadores con la filosofía. Y hoy, como nos ha dicho este hermano que nos ha escrito desde Costa Rica, pues hoy tenemos un poquito de todo, un poquito de literatura, un poquito de cine, aunque más exactamente es un documental, pero muy, muy interesante, testimonio, claro que sí, y por supuesto canciones. Paloma Niño, ¿quién nos ha mandado Cintia García Egea sobre la literatura griega? Pues hoy vamos a reflexionar con ella sobre Antígona. Madre mía, impresionante obra que nos comenta hoy Cintia. Y nos vamos a la otra Paloma, Paloma Méndez. Bienvenida también tú, claro. Muchísimas gracias, un placer estar de nuevo en este programa. Y esos elementos que nos comentaban que cada vez le toca esto, lo otro, lo demás allá. Vamos a ver, ¿qué canciones nos traes? Bueno, pues hoy traemos dos canciones que, como vamos a ver en el programa, van a hablarnos principalmente sobre la creación. En primer lugar, traemos la canción Hermana Tierra de Laura Pausini, una cantante italiana que queremos mucho en España. Y para terminar el programa, como hacemos siempre, con una canción pues católica, vamos a traer la canción Dios de la creación de Celine, es una cantante latinoamericana. Así es. Y Paloma Niño, has encontrado por ahí un testimonio de una joven, no sé si nacida o al menos vive en San Sebastián,
interesantísimo que yo creo que vamos a dedicarle por lo menos 2 programas, ¿verdad? Sí, vamos a hablar del testimonio de Susana Arcocha, que es una de las grandes influencers de habla española en redes sociales, y hace poquito que ha dado este testimonio pues diciendo cómo entró en una iglesia y sintió la paz, conectó con Dios y a partir de ahora pues se está acercando a Dios, ¿no? Con solo 29 años y bueno, es un testimonio que sacamos de Religión en Libertad. Y también, si nos da tiempo, escucharemos algunos de los testimonios que aparecen en un documental, Paloma Méndez. Pues sí, en el documental Libres, que quizá algunos oyentes lo conozcan, se estrenó en 2023. Es un documental de Bosco Films que nos abre una ventanita a lo que es la vida contemplativa y los monasterios. Y por supuesto, todo tiene, ya sabéis, un hilo conductor. Y es responder esas preguntas, ¿no? El hombre desde el principio y sobre todo lo que hoy estamos viendo, desde hace ya semanas, ¿no? La filosofía griega, la literatura griega, siempre ese deseo de responder a las últimas preguntas. ¿De dónde viene este mundo? ¿Por qué tenemos este vacío? ¿Por qué no nos basta lo que ven nuestros ojos? ¿Y por qué no nos basta el decir hay una ley humana cuando nos parece que eso es injusto? De todo eso vamos a ir hablando desde estas perspectivas, Antígona, el tema de la ley natural, los filósofos presocráticos buscando el origen del mundo y las personas que en su corazón buscan la plenitud, la felicidad, quien no lo había encontrado y lo encuentra, como iremos escuchando de esta chica española Susana, y esos monjes y monjas que nos van a ir contando en varios programas el por qué son monjes o monjas. Pues vamos con todo esto adelante en la edición 575 del Hombre de Hoy y Dios. Pues recordemos que estamos en este bloque de filosofía y fe, haciendo un pequeño y sencillo recorrido histórico de los principales hitos de la filosofía, que así tal como la conocemos empezó en Grecia, con esa experiencia de admiración y asombro ante el mundo, por qué existe el ser y no la nada, cuál es el origen del mundo. Pero ya veíamos que hay una prefilosofía, por supuesto, en el sentido religioso, pero también en los mitos griegos o de otras culturas y civilizaciones, en la literatura, como hablaremos hoy con Cintia García Egea, hasta que se dio el paso del mito al logos. Y, resumiendo lo del día pasado, íbamos hablando de esos filósofos presocráticos, en concreto los jónicos, que se preguntaban por el principio de todas las cosas, el arjé, no tanto un origen temporal cuanto esencial. ¿Qué son en su verdadero y más íntimo ser las cosas? Que sí, nos presentan un aspecto variado, una percepción sensible, multicolor, pero no existirá un fondo estable, un sustrato permanente del que todas las sustancias vengan y al que todas se reducen, un principio, un arjé. Y a esa pregunta recordábamos que iremos viendo 2 grandes tipos de respuestas. Las respuestas de que hay un único principio, respuestas monistas de mono, uno, y las escuelas pluralistas que nos dicen no, son muchos los principios, los elementos que forman este mundo. Ya habíamos comenzado con las respuestas monistas de esos filósofos jónicos, que ante todo son los de Mileto, por eso decimos los filósofos milesios, y concretamente Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Y vimos cómo, según Tales de Mileto, el arjé, el principio de todas las cosas, es el agua, pero no en un sentido puramente físico. En el agua, en el fondo, está viendo mucho más. Y también está viendo el mundo lleno de espíritus. Todo está lleno de dioses, como una naturaleza animada, el hilozoísmo. Y los comentaristas dicen que en el fondo, para Tales, lo divino existe como una verdadera realidad. El mundo está lleno de algo divino que lo llena todo. Bien, pues si esto se apunta ya en Tales, como vimos el día pasado, mucho más en el que ahora vamos a recordar también de Mileto, Anaximandro. Para este filósofo, el principio de las cosas ya no es una realidad concreta como el agua, sino lo que él llama el apeiron, una palabra griega que significa infinito, pero no en sentido matemático, sino en el sentido de indeterminado, ilimitado. El gran filósofo Julián Marías decía
Eso había que entenderlo como algo grandioso, algo que provoca el asombro. El filósofo ve la maravillosa totalidad del mundo y la naturaleza, y el hombre se encuentra con sorpresa con ello, y ve que aquí hay algo de lo que surgen todas las cosas, el apeiron. Unas cosas llegan a ser, otras dejan de ser, pero esa realidad, esa naturaleza permanece superior a esos cambios individuales. Lo que vemos apunta a una totalidad, a un principio de todo, una totalidad imperecedera, ajena a la mutación y a la pluralidad, que puede convertirse en cualquier ser. Aristóteles, que hace un poco la historia de lo anterior a él, decía que el apeiron de Anaximandro es como lo inmortal, lo incorruptible y divino, que todo lo abarca y todo lo dirige. Y también otros intérpretes antiguos entienden ese apeiron de Anaximandro como el fondo infinito, inagotable, del que todo devenir se nutre, y al mismo tiempo como algo divino, inmortal, imperecedero. De nuevo vemos los fondos teologizantes de estos primeros filósofos. Pero también nos dice Anaximandro, nos habla del origen del mundo, la formación del mundo, para ser más exactos. A partir de ese apeiron indeterminado, hay un proceso en el que se van separando los contrarios que estaban contenidos en el apeiron, caliente y frío, húmedo y seco, y así se originan infinitos mundos que se conciben ya como un cosmos, por tanto ya algo ordenado. Y comenta de nuevo Julián Marías: mirar todos los opuestos superados y como reabsorbidos en una primitiva realidad unitaria y deducir a partir de ella toda la variedad mundana ha sido uno de los grandes motivos de la historia de la filosofía. ¿Qué verdad es? Este tema ha dado mucho que pensar a Platón, a Plotino, a Escoto Eriúgena, a Nicolás de Cusa, a Hegel. Como veis, todas las épocas de la filosofía este tema ha estado por ahí. Por otro lado, otro filósofo, también ya de hace años, fallecido como Julián Marías, Rafael Gambra, decía que como lo indeterminado, el apeiron, viene a identificarse con el caos para los griegos, podemos ver en esa afirmación de Anaximandro la primitiva creencia griega de que el mundo, el cosmos ya ordenado, procede del caos. Primero estaría ese caos indeterminado, caótico, claro, valga la redundancia, y eso, señala, ya está expresado en la teogonía de Hesíodo, de que nos habló hace algunos programas nuestra compañera Cintia. En efecto, en esa teogonía se dice: mucho antes de todas las cosas existió el caos, después la tierra espaciosa y el amor, que es el más hermoso de todos los inmortales. Pues como vemos, estos filósofos eran gente muy profunda y siempre con ese deseo de lo último, de lo que procede, lo que ya vemos. Y este Anaximandro tuvo un discípulo llamado Anaxímenes, que sigue a su maestro, pero añade dos cosas. Una, concreta, como ya había hecho Tales, en una realidad, en principio material, el principio de la naturaleza. Si para Tales era el agua, para Anaxímenes es el aire, que es algo más espiritual, podemos decir. No nos olvidemos que, ahora lo digo yo esto, que en el lenguaje bíblico, semítico, el Antiguo Testamento, la misma palabra se usa para el aliento, el aire y el espíritu. Pues sí, Anaxímenes pone en relación el aire con la respiración, con el aliento, y dice que del aire nacen todas las cosas y a él vuelven cuando se corrompen. Y añade esto segundo, en concreto, ¿cómo es el modo de formación de las cosas que proceden del aire? La condensación y la rarefacción. ¿Esto de la rarefacción qué es? El proceso de disminución de densidad de una sustancia. En concreto, en Anaxímenes es el proceso del aire cuando pierde densidad y se expande. Y Anaxímenes pensaba que al ocurrir esto se convertía en fuego, al rarefactarse. Y en cambio la condensación, pues sabemos lo que es, todo lo contrario. Cuando se condensa, cuando aumenta la densidad, y entonces, ¿en qué se convierte? En nubes, agua, tierra, piedra, según el grado de densidad. En cualquier caso, fijaos de nuevo la conclusión que sacan los historiadores de la filosofía. Aparece el aire como algo vivo y divino.
En fin, de esta manera hiper ultra resumida y sencillita, sobre los 3 milesios, Tales, Anaximandro y Anaxímenes, llegamos a la conclusión de que aunque hablan de realidades de la naturaleza material, que si el agua, que si el aire o más indeterminado el aperón, en realidad no son materialistas. Siempre entienden ese principio como algo fundante, eterno y divino. Quizá donde aparece esto más claro es Anaximandro. Y pronto iban a llegar otro grupo de filósofos, a ver si nos da tiempo hoy y si no el próximo día, que serán los pitagóricos. Aquí seguimos, en Radio María, en El Hombre de Hoy y Dios, edición ni más ni menos que 575. Quien nos habla para el Luis Fernando de Prada y acompañándome Paloma Niño y Paloma Méndez. Bueno, son ideas que además tan resumidas cuesta pillar un poco, pero bueno, así de entrada, ¿qué os sugieren estos pensadores, estas vueltas que daban a ese intentar entender la realidad? Me parece muy interesante y creo que son cuestiones que también están muy a la orden del día, ¿no? Yo recuerdo cuando iba a clases de antropología, en un máster de bioética, hablábamos de la persona en potencia, ¿no? De que un embrión es una persona, un ser humano adulto en potencia, pero digamos que su naturaleza, su esencia es la misma cuando es embrión, cuando es incluso solo un cigoto y cuando es un adulto, pues es una persona adulta, ¿no? Y es un poco lo mismo, pero aplicado a toda la naturaleza, a la vida en general. Ves que hay algo común a toda la creación que la hace ser lo que es. Y me parece súper interesante la idea de los opuestos, ¿no? De cómo los opuestos que existen son ordenados en una realidad única que permite ese orden y que dentro de esa realidad única existen muchísimas cosas muy diferentes, pero que la pluralidad ordenada es real y es posible y es conveniente, ¿no? Y es lo que forma el mundo. Me ha parecido muy interesante y que también tiene mucho sentido traerlo al mundo de hoy. Uh-huh. Yo lo comparaba precisamente con el mundo de hoy, cómo buscamos muchas veces ese fundamento en las cosas materiales y cómo esto no tiene nada que ver. Es decir, hemos comentado que tanto los que se basaban en el agua o en el apeirón o el aire como ese principio, en realidad era un principio que iba más allá, que era como algo fundante y divino, por lo tanto no material. Y creo que a lo mejor eso se ha podido perder en el día de hoy, precisamente porque falta esa admiración y ese asombro. Queremos como entenderlo todo, como cerrarlo todo en nuestra cabeza, en lo que a nosotros entendemos, podemos tocar y podemos comprender, y entonces perdemos esa capacidad de asombrarnos con algo que va muchísimo más allá, ¿no? Pues justamente, según estabais hablando aquí, las palomas, venía a la mente, fíjate que podía parecer un poco absurdo lo que decían estos señores, y resulta que la teoría científica cada vez más contrastada del origen del mundo es que todo estaba en una partícula infinitesimal con unas características de densidad alucinantes, con una determinada temperatura, y de ahí ha salido este universo, este pequeño universo. A ver, si eso no es para asombrarse y que la gente lo diga como lo más normal del mundo, que aquí todo y todos estábamos, nuestros componentes materiales, en esa partícula inicial. No iban tan descaminados estos señores, ¿eh? No, y yo creo que es un poco también lo que decía Paloma, ¿no? Que a veces queremos todo encajarlo en nuestra pequeña cabeza cuando lo que nos rodea es infinitamente mucho más grande y tan inabarcable que, claro, lo reducimos y acabamos quitando ese aspecto divino o trascendental o inmortal, ¿no? Como decía Anaximandro, que lo limitamos y le quitamos el principio que lo construye. Y es que además intentar meter en nuestra cabeza que todo este increíble universo y que en él estemos personas con inteligencia, con voluntad, con libertad, que eso se pueda pensar que así por casualidad y con las características exactas de temperatura, de densidad, para que pueda haber vida y todo así porque sí, de luego hace falta bastante más fe para no ser creyente que para serlo, sinceramente. Bueno, pero es que también hay otra cuestión que decía Kant, él que no acababa de ver cómo con la razón se demostraba la existencia de Dios, decía, pero hay algo
hay dos cosas que siempre me sorprenden. El cielo estrellado sobre mi cabeza y la ley de la conciencia en mi interior. Y de esto nos habla Cintia García Egea en su reflexión sobre una famosísima tragedia que trata de eso, de la ley eterna, de esa conciencia que nos habla en nuestro corazón. Querido Padre Luis Fernando, compañeros, oyentes de Radio María, un cariñosísimo saludo. Si lo recuerdan, en mi última intervención les invité a realizar un viaje literario a Grecia y en concreto a la Grecia del siglo VIII a.C., donde citamos a los aedos, los poetas orales, a Homero y la épica, y con mayor profundidad a la teogonía de Hesíodo como la primera reflexión desde un yo. ¿Cómo empezó todo? ¿Quién garantiza el orden del mundo? ¿Por qué existe la justicia y no solo la fuerza? Todo empieza ahí. El pensamiento griego planta una semilla en forma poética. Vemos que a Hesíodo le inspiran las musas y que desde el caos organiza los mitos que ya existían, preocupándose por el sentido moral del orden divino. Y esa semilla va a ir floreciendo en la conciencia moral de la gente. A los griegos les interesa el cosmos, que significa orden, belleza. Aquellos mitos equiparados a dioses que les servían para nombrar cada misterio, ahora se van ordenando desde la razón y empiezan a denominar los elementos naturales. A partir del siglo V a.C. aparecerán otro tipo de pensadores más abstractos que no se van a preocupar solo de qué está hecho el mundo, sino que van a llegar a cuestionarse qué es el ser, cómo lo conocemos. Y aquí sí estamos hablando ya de filosofía, de los llamados filósofos del ser o presocráticos existenciales. Grecia pasa de explicar el cosmos a pensar la verdad. Es el tiempo de la tragedia griega que nace en Atenas y que se representaba en anfiteatros al aire libre. Y en este contexto se presenta la obra de la que les voy a hablar hoy, Antígona de Sófocles, una obra que merece la pena conocerse, pues también marca un punto de inflexión dentro de la tragedia griega. La acerca por primera vez a lo que hoy conocemos como teatro moderno. Y es que introduce algo absolutamente nuevo, el conflicto interior. Antígona, la protagonista, es una mujer que elige conscientemente desobedecer una ley injusta. Su conflicto es moral, interior, humano. La historia ocurre en Tebas después de una guerra civil donde dos hermanos hijos del maldito Edipo se han matado el uno al otro luchando por el trono. El nuevo rey, Creonte, tío de Antígona, decreta que uno de los dos hermanos sea enterrado con honores por defender la ciudad, pero que el otro, Polinices, sea dejado sin sepultura, expuesto a los perros y a las aves. Claro, negar el enterramiento era el máximo castigo, pues el alma no podría descansar ni alcanzar el más allá. Antígona, que es hermana de ambos, no acepta la orden del rey. Ella cree que la ley de los dioses es superior a la de los hombres y que ningún decreto humano puede impedir un acto de piedad. De noche, sola, cubre con tierra el cuerpo de su hermano. Y cuando es descubierta, ella no lo niega. Al contrario, se enfrenta al rey. Creonte, enfurecido por lo que considera una desobediencia política, decide castigarla con la muerte. Y Antígona no da marcha atrás, ella no se retracta, acepta su destino convencida de que ha obrado según la ley divina y el amor. La obra de Sófocles está llena de matices que obligan a decidirse. Resulta que Hemón, hijo de Creonte, es el prometido de Antígona. El muchacho duda entre obedecer al rey su padre o defender a su amada, de quien admira ese valor. Suplica por ella y su padre, en vez de matarla, la encierra en una cueva, pero el final será triplemente trágico. El fondo de esta historia nos enfrenta a dos justicias: la justicia humana que vemos en Creonte, que busca el orden y la obediencia, y la justicia divina que vemos en Antígona, cuando apela a la conciencia personal y al amor. El conflicto es eterno. La fidelidad a lo sagrado puede exigirlo todo, incluso la vida. La conciencia individual existe. Antígona nos está evocando el hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, que leemos hoy en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 29. Pues bien,
Antígona es, junto con Hamlet, una de las obras más versionadas, reescritas y reinterpretadas de toda la historia. Desde adaptaciones de Eurípides y Séneca en la antigüedad, pasando por la Edad Media, en que desaparece el teatro clásico, pero que esta obra no se olvida, y la Antígone de Routreau en 1638 en Francia es citada también por Hegel, por Hölderlin en el siglo XIX, pero cuando esta obra revive con una fuerza nueva es en la segunda mitad del siglo XX. Se convierte en la voz de los tiempos oprimidos, sobre todo después de las 2 guerras mundiales. Escriben sobre Antígona Anne Will en 1944 en la Francia ocupada, donde Antígona es la resistencia. Brecht en 1945 por la Alemania nazi, cuando es destruida, donde Antígona es la conciencia política. María Zambrano en España, 1967, tras la Guerra Civil, donde Antígona son los inocentes silenciados que fueron exiliados. Gambaro en 1986, en Argentina, tras la dictadura, donde Antígona son las madres, los desaparecidos y todos los que no pudieron enterrar a sus muertos. Y así tantos. Los clásicos lo son precisamente por su atemporalidad. Y así hay autores que consideran que cada nueva lectura no solo no anula a la primera obra, Antígona, sino que la complementan, la enriquecen, porque la tragedia del hombre es profundamente moderna. Y Sófocles hizo de ella una forma de sabiduría, donde el sufrimiento purifica y el espectador sale como iluminado por el reconocimiento de la verdad del alma. Hasta el próximo día. Literatura y fe en el hombre de hoy y Dios. Pues muchísimas gracias, Cintia García Egea, lo que sabe esta chica. Yo cada día aprendo más. ¿Qué os ha parecido? A mí me ha parecido interesantísimo y me recordaba un programa que ya hicimos hace mucho, ya no recuerdo ni el tema en general, pero recuerdo que comentaste una cosa, no sé si era por una pregunta de un oyente o porque surgió simplemente en el debate, de claro, ¿cómo es posible que el Señor inspire a filósofos de la antigua Grecia cuando no le conocían ni estaba Jesucristo ni nada, ¿no? Y creo que hay un punto muy, muy interesante ahí de misterio también, pero que este tipo de obras claramente están inspiradas desde lo alto, porque llegar a la misma conclusión, como decía Cintia, que en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Como la conciencia es el reflejo de una indicación de lo que es correcto desde lo divino. Creo que es una cosa que se nos dice a nosotros desde la fe católica y una conclusión a la que también llegaron los griegos antes de la llegada de Cristo. O sea que... Y bueno, pues yo sobre todo decir que no conocía tantas versiones de Antígona, de Sófocles, que al final es ese mismo conflicto interior de esas 2 justicias de las que habla también Cintia, la justicia humana y la justicia divina, que es esa que apela a la conciencia personal y al amor. Entonces, qué interesante, ¿no? También reflexionar sobre el interior de nosotros mismos, que es donde reside esa conciencia, que en este caso en Antígona y luego en todas las otras historias que nos ha ido contando Cintia y en tantas, también cuando hablábamos de Santo Tomás Moro, por ejemplo, hace unos programas, pues al final esa conciencia que Dios ha instalado ahí en nuestro corazón, dentro de nosotros, y que es Él, ¿no? Que nos habla dentro de nosotros, pues está desde siempre y está dentro de cada uno. Y vuelvo a la misma reflexión que hacía antes, sobre mirar el mundo, ahora mirar en efecto a uno mismo, que una persona humana ponga, y esto es una obra de teatro, pero es que esto ha ocurrido en la realidad muchísimas veces, que ponga algo espiritual, algo ético, por encima de su propia vida terrena. Si fuéramos pura materia, creo que esto, no creo que exista un león que dice, por principios éticos dejo que me maten. Creo que eso indica que en efecto en nosotros hay algo espiritual que no puede proceder puramente de la materia, como ya veremos en la evolución de la historia de la sociedad, que también llegaron los que decían tal cosa, pero evidentemente lo primero que surge es que hay algo en nuestro corazón que está por encima de las leyes humanas. Y en efecto es asombroso, Paloma, lo de que la conclusión de hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, con las ideas que pudieran tener de Dios, pero claramente que había alguien por encima. Sí, realmente es muy, muy, muy profundo, pues la conclusión a la que llegamos si pensamos con calma. Pero bueno, como estamos pensando muy profundamente, es un momento
de convertir esto en un momento musical que nos ayude a mirar a esta hermana tierra, la madre tierra, la hermana madre tierra, que decía nuestro querido San Francisco de Asís, y de su tierra italiana es la cantante Laura Pausini. Pues sí, traemos la canción Hermana Tierra de Laura Pausini, una cantante italiana que conocemos muy bien en nuestro país porque ha cantado gran parte de su carrera musical en español. En concreto traemos esta canción que es del disco Primavera Anticipada, que se estrenó en el año 2008. Y bueno, muy brevemente, Laura Pausini es una cantante que empezó su carrera con 18 años en 1993. Fue ganadora del Festival de San Remo en Italia y desde ese momento, 30 años de carrera, ha publicado 20 discos, casi todos de ellos, como decía, en italiano o en español. Ha vendido más de 8 millones de copias de estos discos y ha alcanzado, bueno, pues altos niveles de popularidad. En concreto, esta canción creo que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Después de escucharla lo comentamos. Pero bueno, básicamente habla no solo de la tierra, ¿no?, de la creación en sí, sino de cómo, en concreto, ella se siente parte de esa creación y se siente una con la creación. Es muy bonita y luego ya lo comentamos. Hermana tierra, te escucho a ti. En cada concha, océano hay. Después, cada hoja un pálpito que va vibrando al unísono en los dos, tú y yo. Hermana tierra, qué paz me das con tu desierto y tu glaciar. Así siento en el espíritu de ti ese infinito anhelo, y tú ya sabes que tus bosques son mi vida al respirar, y ya no son terrestres las señales que me das, que me das. Así yo me perderé por la armonía celeste de este éxtasis. Mirarte a veces dolor me da, tan malherida por la incivilidad. Así en polvo me convertiré y en ráfagas de viento me dispersaré. Ya sabes que tus bosques son mi vida al respirar, y ya no son terrestres las señales que me das, así. Yo me perderé por la armonía celeste de este éxtasis. Están escuchando El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada y equipo. Escuchando a Laura Pausini cantando a la hermana tierra, sí. Anaximandro veía detrás de toda la realidad un principio, algo, alguien, en el fondo, como han dicho los comentaristas, algo divino, que hay un tema de fondo que, como todo en esta vida, se puede interpretar muy bien como Dios nuestro Señor, que ha creado el mundo, la naturaleza, está presente en todo ello, como han experimentado los místicos como San Juan de la Cruz, como San Francisco de Asís, o también mal, viendo todo como si fuera Dios, como si fuera puramente divino, el panteísmo o esa fusión a que nos invita la nueva era. Pero ojo,
que por rechazar lo falso no perdamos lo verdadero. Y lo verdadero es que todos los místicos, San Ignacio de Loyola iba por un jardín y miraba una rosa y se ponía a hablar con ella. Decía, calla, calla, que ya sé lo que me quieres decir, que Dios me quiere. ¿Qué te parece, Paloma? Bueno, pues me ha parecido muy bonita la canción. Desde luego la voz de Laura Pausini Sí. es una voz increíble, pero más allá de eso, me parece que es que además tiene muchísimo que ver con lo que estábamos hablando, ¿no? Por ejemplo, cuando dice, hermana tierra, con tu desierto y tu glaciar, ¿no? El tema de los opuestos, en este caso ordenados, pues desierto frente al glaciar, pero que en esta tierra tienen sentido. Y no solo tienen sentido, sino que encima le dan paz. Y además luego dice la armonía celeste, o sea, es una armonía que no viene del desierto del glaciar, sino que viene de algo más allá, que lo ordena y que le da sentido y por eso le da paz, ¿no? Y cuando dice, siento en el espíritu de ti ese infinito anhelo, y sé que ya no son terrestres las señales que me das, hablando sobre la tierra, ¿no? Cómo es tan importante ver en la creación la señal de lo divino y entender que, bueno, pues eso que nos admira de la creación, las montañas, las cascadas, lo que sea, no es por la creación en sí misma, sino para lo que está hecha la creación, que es para dar gloria al Señor. Y creo que eso, lo quisiera o no ella, desde luego se refleja en esta canción. A mí me lo ha parecido, por lo menos. Uh-huh. He señalado las frases muy parecidas también como Paloma. Por ejemplo, hermana tierra, qué paz me das, así siento en el espíritu de ti ese infinito anhelo. Y es que es verdad que muchas veces, cuántas veces, ¿no?, de esos testimonios que traemos aquí a relucir en la radio, pues muchos de ellos han sido en contacto con la naturaleza. Cuando las personas están en ese silencio, en ese contacto con la naturaleza, pues Dios, que está presente en su creación, nos hace pues salir de nosotros mismos, ¿no?, trascender y buscarle a Él. Y de ahí esa frase también que dice, ya no son terrestres las señales que me das. O sea, que en esa naturaleza, si realmente queremos pues mantener ese silencio y realmente tener una relación con Dios, es muy fácil hacerlo a través de su obra, de su creación. Y en este caso, pues por ejemplo, la naturaleza, la hermana tierra, ¿no? Y aunque hoy ya no nos da tiempo, pero el próximo día hablaremos de los pitagóricos, pero no puedo dejar de hacer referencia cuando Palomita Méndez has hablado en esta canción de la armonía celeste de esta éxtasis. Ojo, los pitagóricos decían que todo es número en el sentido de que hay un fondo, hay una armonía en el mundo. Y dicen así, todo el edificio celeste es armonía y número. Los sabios enseñan que el cielo y la tierra, los dioses y los hombres forman comunidad, con amistad, orden, medida y justicia, por lo cual a todo esto llaman cosmos. Hay una armonía, hay una música celestial, de ahí viene la expresión, de pensar que en el mundo hay una armonía, hay unos números, por así decir, que están moviendo los astros y que indican que hay alguien en el fondo, un director de orquesta, que ha puesto esa armonía. Realmente todo esto es muy sugerente. Pero ahora ya vamos a ver cómo, en efecto, también en ese contacto con la naturaleza, pero una naturaleza no cerrada en sí misma, sino, como nos diría San Juan de la Cruz, como reflejo del amado, hay personas que después de haber conocido todo en este mundo, se han encontrado con el fondo y el origen de este mundo y han querido o han sabido llamadas a una especialísima relación con él. Es la vida contemplativa. Y en varios programas escucharemos algunos cortes de una película documental preciosa, la recomendamos, dedicada precisamente a entender un poquito, a acercarnos a ese otro misterio, que es la vida contemplativa en los monasterios. Paloma. Sí, traemos hoy el principio, un trocito del documental Libres, que fue estrenado en 2023, dirigido por Santos Blanco y producido por Bosco Films, que es una película documental que nos deja conocer un poquito que lleva a una persona en pleno siglo XXI, a un hombre de hoy, ¿verdad?, a encerrarse entre cuatro muros de un monasterio y qué le lleva a esa decisión, qué le ocurre en su vida para tomar esa decisión, y luego nos muestra pues cómo es su día a día, también su relación con la naturaleza, con el mundo exterior, con su vida interior. Es un viaje al interior del hombre, también como decía Cintia, ¿no?, a nivel interior, pues qué le pasa al ser humano dentro de un monasterio. Bueno, es muy bonito y creo que vamos a escucharles hablar sobre cómo era su vida antes de entrar al monasterio, si no me equivoco. Ya en otro programa analizaremos con más calma este documental, pero nos ha parecido que venía bien escuchar 4 personas, hombres y mujeres, monjes, monjas, una de ellas fallecida poco después de rodarse esta película, Libres, y vale la pena.
que escuchemos qué hay en esos corazones del siglo XXI cuando han entrado en un monasterio. Pues antes del monasterio yo estaba casada, nos casamos el año 63, hemos tenido 6 hijos y con un ambiente familiar muy bueno, muy sano, muy feliz y muy bien. Bueno, sí, yo he sido muy divertido. Me ha gustado ir a la feria, ir a las fiestas, ir a las cosas, he viajado mucho, y con mis compañeros de trabajo y con gente, con amigos y amigas, y me lo he pasado bien en ese sentido, pero siempre he sentido un vacío. La sociedad también experimenta muchísimo vacío existencial, ¿no? Un gran vacío, una náusea existencial. ¿Por qué? Porque todas estas búsquedas de la felicidad, de la verdadera libertad, al no ser auténticos, no lo llenan. Pero qué duda cabe que todos estos progresos, todo este brillo de nuestra sociedad, pues sí es capaz de distraer, y a veces toda la vida a una persona, ¿no? No la llena, pero la distrae, ¿no? O sea, vivimos en una sociedad tan súper acelerada que no nos da tiempo a parar. ¿Por qué? Porque si estamos muy cansados nos sentamos en el sofá y vemos la tele, ¿no? O cogemos un videojuego, que es lo que más nos apetece. ¿Por qué? Porque quiero desconectar, ¿no? He tenido una jornada tremenda y quiero desconectar, ¿no? Hay que parar. Y claro, enfrentarte con uno mismo, con la realidad de tu miseria, es muy difícil. Bueno, hace 2 programas comentábamos la película Los Domingos y estaba esa pregunta que busca a esa chica joven que quiere entrar religiosa, es que tiene decepciones, tiene un vacío. Bueno, oíamos a la primera monja que le iba todo muy bien, que estaba casada, tenía 6 hijos, todo estupendamente. Los otros tampoco les iba mal, eso sí, veían que no les llenaba lo que vivían. ¿Qué os ha parecido? Me parece muy real, ¿no? Y que no hace falta, bueno, que cada uno estamos llamados a una cosa, ¿no? Que parece que la respuesta al vacío que sentimos es entrar en un monasterio, y para algunas personas sí lo es, pero en el día a día, pues para nosotros que estamos en esta mesa es otra respuesta, ¿no? Pero que al final, para mí la clave es la última frase, ¿no? Que dice que enfrentarse con uno mismo, con nuestra miseria, es muy difícil, pero que es necesario, que tenemos que parar porque si no nos lleva a la corriente. Pues yo me fijaba más en el que decía que había viajado mucho, ¿no? Y que había visto muchas cosas y le gustaba todo mucho. O sea, no es que aquí esté muy desencantado del mundo y entonces me meto a un convento. No, es que me doy cuenta de que aunque puedo hacer un viaje exterior pues maravilloso, yo creo que al final pues todos ellos, ¿no? Los que salen en este corte están iniciando o están haciendo ya un viaje interior mucho más grande, si cabe, que el exterior que podamos hacer, porque nos imaginamos todos los viajes que podemos hacer por el mundo, pero realmente quizás no nos damos cuenta de todo lo inmenso que hay dentro de nosotros, de ese conflicto interior del que hablaba Cintia, y que ahí de alguna manera van a tener una vida muy profunda y también con mucho descubrimiento interior, ¿no? Así es, y yo añadiría lo que decía la tercera intervención, que este mundo no llena, pero te distrae. Tiene muchas cosas para distraer, entonces claro, si estás distraído no haces ese viaje interior, pero nos ha dado un consejo la última persona que hablaba, de párate, enfréntate con lo que no te gusta de ti mismo, pero es que si no, conocemos muchas cosas de fuera, pero no nos conocemos a nosotros mismos. Bueno, pues quien sí ha hecho ese viaje interior es una joven de nuestro tiempo, que hacía muchos viajes exteriores y que, bueno, con un recorrido que hoy apenas nos va a dar tiempo más que a comenzarlo, pero seguiremos el próximo día, vamos a acompañar un poco el viaje de Susana Arcocha. Cuéntanos, Paloma. Pues primero vamos a conocer un poco más a esta joven que tiene 400.000 suscriptores en YouTube y cerca de 600.000 seguidores en Instagram. Es una de las grandes influencers de habla española en redes sociales y a sus 29 años pues sobre todo es muy conocida por sus análisis y recomendaciones de moda, elegancia y estilo. Así fue como se abrió un hueco pues en este mundo un poco de las redes sociales a raíz del año 2020 con la pandemia. Pues se metió en redes, pues poco a poco fue creciendo, ¿no? Hasta que en el año 2024 superó los 400.000 suscriptores y la red pues la catalogó ya como creadora de moda y estilo. Pero si realmente algo ha cambiado su vida, ha sido un episodio mucho más trascendental, aparentemente cotidiano, y del que no había hablado hasta el 25 de octubre de 2025, aunque ya había ocurrido hace unos años, ¿no? Cuenta que un domingo cualquiera renegó interiormente de sus rutinas orientales de meditación, de las que luego vamos a hablar, y en su lugar fue a misa. Bueno, y ahí notó una gran paz
como si la Iglesia le estuviera abrazando y como si estuviera hecha para ella, como si estuviera en casa. Vamos a ir despacio hasta que llegue este momento y también contaremos pues más profundamente ese momento en la entrada a la iglesia, pero lo primero pues que ella nunca había tenido una educación católica porque no está ni bautizada ni tampoco ha hecho la comunión. Y entonces cuenta cómo la infancia la vivió con su familia, que no era católica y tampoco le acercaron a este bautismo. La escuchamos. Yo no estoy bautizada, yo no he hecho la comunión. Mis padres cuando era un bebé no quisieron bautizarme. Y yo esa pena siempre la he tenido en mi corazón. Yo me acuerdo cuando tenía igual 10, 11 años, estar llorándole a mi abuela porque yo quería que me bautizaran, yo quería formar parte de la comunidad cristiana. Yo tenía ese sentimiento de querer pertenecer, sentimiento de pertenencia que creo que es tan importante en el ser humano para sentirse a salvo, para sentirse dentro del grupo, porque ya sabéis que somos animales sociales y necesitamos sentirnos dentro, necesitamos esa seguridad para sentirnos a salvo. Y yo no sentía eso a nivel espiritual. Bueno, luego cuenta que incluso pues a raíz de hablar con su abuela, fueron a hablar con el párroco, pero bueno, no sabe cómo, finalmente dice que se lo quitaron de la cabeza y ella ya se olvidó de esta idea, al tiempo que se introdujo de la mano de su familia en la meditación zen cristiana. Sus padres le introdujeron en esta espiritualidad, nos lo cuenta. Cuando tenía alrededor de 15 años, me acuerdo que mi padre me hablaba mucho de espiritualidad. Me hablaba porque mis padres hicieron durante muchos años meditación zen cristiana, ¿vale? Y entonces él me hablaba de cómo había tenido algunas experiencias, ¿no? Algunas experiencias con Dios, experiencias espirituales. Y a mí me parecían increíbles. Yo decía, ese nivel de felicidad que se puede llegar a experimentar, ese nivel de no sé, me parecía una experiencia tan bella, conectar con Dios, algo tan increíble, me parecía algo mágico. Y a partir de ese momento, pues esto se convirtió en una de sus grandes aspiraciones, conectar con Dios a través de experiencias espirituales. Quisieron llevarle a una maestra zen, pero esta propia maestra le dijo que la niña era todavía muy joven, y entonces fue su propio padre el que la introdujo en este tipo de meditación, le enseñó pues la práctica de la flor de loto, y bueno, pues casi todos los días hacía unos 10-15 minutos de este tipo de espiritualidad, por llamarlo así. Dice que incluso le pareció que en ocasiones veía o se acercaba a Dios, pero ahora ya se ha dado cuenta de que eso no tenía nada que ver, que simplemente eran cosas que hacía la mente, como trucos visuales cuando estás muy concentrada, como que le parecía que se movían las cosas y demás, pero que eso al final nunca le acercó a Dios y nunca era realmente un encuentro con Dios ni nada de eso, ¿no? Sí que nos dice Susana que ella siempre creyó en Dios, siempre tuvo fe, pero no supo o no pudo ponerla en práctica. Y la ocasión de ya poder hacer un poquito más, poner en práctica su fe, llegó en la adolescencia, donde tuvo una etapa muy dura. Dice que estaba rota por dentro porque sufrió durante años episodios de acoso escolar. Afectó a su autoestima y a su propia estabilidad emocional. Pero vamos a ver cómo ella nos lo cuenta. Se metieron con una parte de mí que es muy importante para todas las mujeres, ¿no? Y por eso estos insultos que ellos me procesaban eran tan duros y eran pues lo típico, se metían con mi virtud, me llamaban guarra, me decían que daba asco, ¿no? Entonces se metieron con esa parte de mi feminidad, con mi sensualidad, cosas que luego en mi etapa de joven adulta he tenido que trabajar mucho para sanar. Y yo después de esta etapa entré en una etapa de mucha ansiedad, porque ya sabes que cuando estás en modo supervivencia estás sobreviviendo. O sea, yo por lo menos lo que experimenté fue que yo no experimenté ataques de pánico en ese momento, yo solamente estaba en este modo de huida. Yo quería huir, dejé de ir a clase, dejé de estudiar, empecé a ocultarme detrás de ropa súper ancha. Y toda esta etapa, que fueron como unos 3 años aproximadamente de acoso seguido, todos los días prácticamente, después de esta etapa yo entré en una etapa de muchísima ansiedad, porque ya sabéis que
Luego Paco vuelve con las rebajas, ¿no? Te llega tu San Quintín, porque a mí nadie me llevó a terapia ni nada. Y estos ejercicios espirituales que me enseñaron pues no eran una práctica ni que mis padres estuvieran haciendo a diario, ni que nadie me dijera que servía para afrontar situaciones de este tipo. Por aquel entonces ir a terapia, sinceramente, era un tabú, era algo raro, era algo para personas locas, ¿vale? Y entonces llegó mi etapa universitaria y yo ahí fue cuando pinché. Ahí me empezaron a dar ataques de ansiedad súper fuertes y caí en un pozo, pero vamos, caí en lo más profundo de mi noche oscura, que se llama, ¿no? La noche oscura del alma. Y yo llegué a un punto en el que yo creía que me moría, chicas, sinceramente. Bueno, ella cuenta que estaba demasiado hundida en la oscuridad como para seguir con la vida normal, y ahí fue donde empezó a practicar yoga, a acercarse a la ley de la atracción, pues a meterse mucho más en la espiritualidad oriental. Entonces ya tenía unos 26 años, conocía más aspectos de cosmovisiones orientales, dominaba los chakras, el desarrollo espiritual, prácticas que le hacían literalmente aprender sánscrito. Y hubo un día que se preguntó que por qué estaba dando crédito a la espiritualidad de otras culturas negando la suya propia, la cultura cristiana, ya que ella pues se había criado en España, que es Europa, la cuna de la cultura occidental, y estaba negando un poco todo lo suyo, ¿no? Que muchas veces buscamos las respuestas fuera y no dentro, y eso es algo que pues se ha dado cuenta también después, ¿no? Que negamos mucho lo que tenemos a nuestro alrededor, la familia, la ciudad, la cultura, la lengua, y se asumen otras lenguas y culturas exóticas, y que quizás las respuestas están donde Dios te ha puesto. Y entonces un día se planteó entrar en una iglesia. Pero lo vamos a dejar ahí para que no os lo perdáis el próximo día. ¿Qué pasó? De momento, pues ese corazón que busca, ese corazón que está herido, que intenta solucionarlo con esa espiritualidad que al final es una inmanencia, es quedarnos dentro de eso que decíamos antes, ¿no? Que sí, la naturaleza, tal, pero al final de ahí no te sacan de esas heridas. Hay alguien que iba a entrar en su vida de otra manera, que nos contará el próximo día, pero nos quedamos ya muy intrigados, ¿verdad, Palomita? Muy, muy intrigados, y bueno, yo creo que, como decía el oyente que había mandado el correo, quizá muchos nos podemos ver en ese testimonio, en esa canción, y está muy bien que esta gente cuente pues cómo lo vive, porque es muy real. Así es. Bueno, pues esa creación que a veces uno se puede quedar encerrado en ella, que ya es algo, porque siempre refleja de alguna manera a Dios, pero en el fondo, cuando ya descubres a Dios, pues mucho más. Y eso es lo que nos canta Celines en la canción con la que terminamos hoy. Sí, es la canción Dios de la Creación del año 2021 de la artista dominicana Celines. Y efectivamente es una canción que simplemente nos habla de lo maravilloso que es el Señor y de cómo nosotros somos parte de algo que Él ha creado, y al que nos ha dicho que acudamos a Él cuando de verdad estemos, pues como contaba esta chica, esta influencer, en lo más profundo, pues que a Él vayamos cuando no sepamos qué hacer, ¿no? Y esto lo refleja esta canción, Dios de la Creación, de Celines. Padre Santo, Padre bueno, Dios majestuoso, Dios de la creación, hoy venimos a tu encuentro, a ti rendimos nuestra adoración. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor, te damos gracias por tu inmenso amor. Dios Padre Santo, Padre Eterno, Dios soberano, Altísimo Señor, hoy levantamos nuestra alabanza, a ti postramos nuestro corazón. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus
tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor. Te damos gracias por tu inmenso amor. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor. Te damos gracias por tu inmenso amor. Si me pides que me acerque a ti, con amor eterno tú nos amas. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación. No es algo indeterminado, no es el agua, el aire, el apeirón. Sí, todo eso son signos, ese vacío del corazón, esa búsqueda. Todo ello encuentra una fuente. La fuente no es una cosa abstracta, inanimada, es un Dios amor, un Dios familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y se nos ha revelado haciéndose hombre en Jesucristo, con amor eterno tú nos amas. Sí, es ese Jesús con el que oiremos el próximo día. Se ha encontrado Susana Arcocha, ese Jesús, el Verbo hecho carne, que quiere encontrarse con cada una de sus ovejas, contigo y conmigo, Dios de amor. Tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor. Te damos gracias por tu inmenso amor. Con toda la creación te exaltaré. Yo te exaltaré. Un himno de alabanza cantaré. Postrada en tu presencia adoraré, y en tu regazo al fin descansaré. Y en tu regazo al fin descansaré. La creación es reflejo de ese regazo de Dios, es el corazón de Cristo que se nos abre, es el corazón de María, nuestra Madre. Paloma Méndez, muchísimas gracias una vez más, lo hemos disfrutado, ¿verdad? Ha sido un placer como siempre. Paloma Niño, a continuación, el Señor nos habla en la naturaleza, pero también nos habla en la palabra escrita, ¿verdad? Sí, y esta vez será con música porque vamos a escuchar el programa del Padre José Luis Simón, La Biblia en partitura. Ya sabéis que nos encantan esos correos como el que hemos recibido hoy o vuestros comentarios en Facebook, y que todos los programas, los 575, incluyendo este de Lo Mejor de Dios, están en el podcast de Radio María, en la web radiomaria.es. Hasta el próximo programa, el 576, si Dios quiere. Así concluye El hombre de hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.